padecimiento parecido al que tenía Trotsky, sufro de sacrolumbalgia, y el médico que me hace el análisis de la resonancia magnética, un radiólogo, me pregunta que qué estoy haciendo, y yo le digo, bueno, estoy escribiendo una novela, empezando a escribir una novela sobre el asesinato de Trotsky, la figura de Ramón Mercader. Y me dice, yo conocí a Ramón Mercader, yo fui el radiólogo que lo atendió aquí en este hospital cuando enfermó. Y yo, doctor, esto qué bien, ¿verdad? Yo tengo una enorme desinformación sobre el personaje. ¿Pudiera hablar con usted sobre Ramón Mercader? Y me dice, no. Me quedé de piedra. Trato de contactar con algunos miembros de su familia que viven en Barcelona, y todas las puertas cerradas. Pude hablar con uno, que es un productor musical, que se llama Guy Mercader, que fue el hombre que llevó a los Rolling Stones en el momento final del franquismo a España, y pude hablar con él gracias a mis editores españoles, y me dijo, mira Leonardo, en estos momentos tú sabes más de Ramón Mercader que yo, porque la parte de la familia a la que yo pertenezco nos educaron diciéndonos que esos Mercader no eran familias nuestras, esos eran otros Mercader. Y la que tenía la culpa había sido sobre todo la madre, Caridad del Río, o Caridad Mercader, como fue después conocida por todo el mundo. Y entonces era muy difícil poder traté de comunicarme con sus hijos que viven acá en México, que habían vivido en Cuba, que viven acá en México. Fue imposible, nunca me respondieron a las solicitudes que le hice, incluso a través de personas que habían sido muy cercanos a ellos en Cuba. Y entonces tuve que hacer una investigación en la que hablé con dos personas que fueron las que más cosas me contaron sobre Ramón Mercader en Cuba, que no sabían que ese señor era Ramón Mercader. Ellos me hablaron del señor Ramón López, un republicano español refugiado en Cuba, sin saber que era Ramón Mercader, y lo habían conocido muy cerca porque eran amigos de estos hijos. Ya después ellos sabían que este señor era Ramón Mercader, pero como había vivido en ese anonimato con su nombre falso en Cuba, ellos no sabían que ese hombre era Ramón Mercader, y era un poco lo que nos había pasado a todos. Y de ahí que este personaje que yo creo para esta novela, que se llama Iván, que es el que recibe la historia que le cuenta Mercader y es el que la entrega al lector a través de un escritor amigo, tiene ese desconocimiento y esa duda sobre quién puede ser realmente este hombre. Si me preguntaran cuál ha sido mi mayor objetivo a la hora de escribir esta novela, creo que ha sido hablar de la perversión de la utopía. Yo creo que lo que ocurrió en 1917 en Rusia fue la posibilidad de la materialización de una utopía que el hombre ha buscado a lo largo de toda su vida civilizada. El paraíso es la utopía, está en el Génesis. La tierra prometida es la utopía. Después los griegos hablaron de Arcadia, de la Atlántida, de Tomás Moro, de la ciudad del sol, en fin. La sociedad de los iguales ha sido siempre un sueño que han perseguido los hombres desde que tienen uso de razón y son civilizados y tienen uso de la palabra y la escritura. Hay muchas historias de la búsqueda de la utopía. Y lo que ocurre con esa revolución en ese momento es la posibilidad de concretar la utopía en la Tierra. La perversión que se produce muy pronto de esa utopía, lo que ocurre en la Unión Soviética, especialmente durante los años 30, pero por el resto de la historia, todos estos procesos de Moscú, en los cuales siempre el primer acusado en ausencia era León Trotsky. Todos los demás eran acusados y eran víctimas de esos procesos, pero siempre el primer acusado era León Trotsky. Lo que ocurre ahí, lo que ocurre con la colectivización de la tierra, la hambruna en Ucrania, 10 millones de personas
que llegaron al canibalismo por una idea mesiánica de Stalin de cambiar la economía del país. La traición a los ideales de la clase obrera, de la izquierda internacional, de qué modo Stalin influyó y casi que decidió para el ascenso de Hitler al poder. Después, ese pacto que siempre se habla de un pacto de no agresión, era un pacto de amistad, colaboración y no agresión. Era realmente ese pacto que firman estos Hitler y Stalin, el pacto de Molotov-Ribbentrop. ¿Cómo se fue pervirtiendo toda esa utopía? Y cómo hubo un hombre que tuvo la posibilidad, desde una cercanía y desde un pensamiento, desde una rebeldía, desde una militancia, desde una conciencia de que su vida no valía nada si no hacía esa labor, fue el primer gran crítico de esa perversión. Y ese hombre fue León Trotsky. Hay muchas teorías de por qué Stalin quería matar a Trotsky, después de haberlo derrotado políticamente en todos los procesos aquellos de los años 20, las reuniones del Comité Central, del Buró Político, en fin. ¿Por qué quería matarlo? Y siempre se tiende a pensar en la parte enfermiza de la personalidad de Stalin, que es cierta, era un hombre profundamente enfermo. Pero creo que la razón fundamental tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la denuncia. Y Trotsky fue consecuente hasta el último día de su vida en esa misión que tuvo. Incluso sacrificó muchas de las cosas de su vida e incluso a su familia en esa lucha que él decidió continuar, sabiendo que sus posibilidades de triunfo inmediato se habían desvanecido. Cuando Trotsky es asesinado, muchos de sus compañeros se habían dividido, se habían separado, algunos incluso habían renegado de él, y él continuó en ese empeño, en esa labor durante tantos años. Creo que ese era el objetivo fundamental que movió mi novela. Y encontrar entre tantas mentiras en ese complejo de relaciones en el que me advirtió el escritor español, todos mienten, encontrar algo cercano a la verdad. Algo cercano a la verdad. Sabemos que la verdad es muy relativa, que la verdad histórica muchas veces nos llega manipulada y nos cuesta mucho trabajo poder establecer el punto justo de lo cierto y lo falso, lo más verdadero o lo menos verdadero, pero hice mi mayor esfuerzo por tratar de encontrar las razones que llevaron a la perversión de esa utopía. Y lo hice con una conciencia, no de escribir una novela política, porque no soy un escritor de literatura política. Lo hice con el sentido de esa responsabilidad histórica, pero asumiendo que había entrado en un terreno profundamente político. Trotsky era un animal político. Trotsky desayunaba política, almorzaba política y comía política. Era un hombre que había vivido toda su vida en función de la política, era un revolucionario profesional, y la cercanía a ese hombre, por supuesto, a la vida de ese hombre, me llevaba a la cercanía a sus juicios políticos. Yo en la novela trato de no votar por uno o por otro, incluso al final hay una discusión sobre si es posible sentir compasión por un hombre como Ramón Mercader o no, por esa vida que tiene después que comete el asesinato y por el mismo hecho de cometer el asesinato, por cómo fue manipulado, cómo fue conducido al crimen, y porque también ahí estaba otro de los objetivos de este libro, y es cómo es posible que por el bien, por una causa con la que se quiere hacer el bien, los hombres lleguen a violar todos los códigos éticos, todos los códigos de convivencia. Hoy estamos viviendo en un mundo
donde esos códigos éticos y de convivencia se violan constantemente. Que alguien en una camioneta entre en un paseo marítimo donde hay personas que no tienen nada que ver con sus conflictos, con la religión, con el mundo, con la trascendencia, y mate a 20 personas en nombre de Dios, me parece que es muy parecido a lo que ocurrió con el asesinato de Trotsky. En nombre de la revolución, asesinar a un hombre completamente solitario, ya en unas condiciones físicas que no eran las mejores, ya era un hombre que tenía una cierta edad, y Ramón Mercader era un hombre joven. En fin, ese crimen cruento que cometió aquí en nombre de la revolución mundial, una revolución mundial que las personas que estaban detrás de Mercader ya habían pervertido en esos momentos. Y si estamos a 100 años de la Revolución Rusa y de todos esos acontecimientos que cuando los leemos otra vez sentimos el aliento heroico que hubo en aquellos días de octubre en San Petersburgo, lo que ocurrió con la toma del Palacio de Invierno, toda esa historia que cuando incluso vemos las películas que se han hecho y tiene ese aliento épico, de alguna manera nos hace pensar en hasta qué punto es necesario refundar la utopía, hasta qué punto el mundo en que estamos viviendo y las cosas por las que lucharon los verdaderos revolucionarios del siglo XX no se han cumplido y necesitarían cumplirse. Estamos viviendo en un mundo donde cada vez los niveles de injusticia, de inequidad son mayores, donde hay un continente como el africano donde la gente muere de hambre y de enfermedades que son absolutamente curables, a veces con una simple inyección, donde estos fundamentalismos están creando el terror en el mundo y de alguna manera pensando en la obra de los